Bueno, muchas gracias. Rodrigo, le damos ahora la palabra a Renato Perti. Renato Perti es decano de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay, es licenciado en Sociología y es máster en Investigación Educativa por IRDC de Canadá. A Renato Perti quería preguntarle, bueno, teniendo en cuenta la coyuntura actual signada por la digitalización y por la pandemia también, si considera que esta coyuntura, este contexto es una oportunidad o es un obstáculo para avanzar hacia transformaciones radicales desde el punto de vista educativo y cuáles deberían ser los ejes de esa reforma integral de la educación. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar al Parlamento Nacional por esta iniciativa. Yo creo que el Uruguay, en cierta medida, muchas veces hemos sido poco generosos con el futuro. No lo hemos pensado. Yo hablaría de futuros, como habla una filósofa china Hui, que es muy interesante leer, que dice, habla que uno tiene diferentes futuros, no hay un futuro. Y me parece, yo coincido con lo que dijo Gonzalo y Rodrigo en la esencia, y me gustaría partir de tres valoraciones generales, porque creo que esto es un área de debate nacional. Primero, decir que el país, en tendencia de larga data, independientemente del color político del gobierno, después del régimen dictatorial, no ha dado respuestas educativas sostenibles. A la prueba está. Vos decís de China. China tiene unas tasas de escolarización en la educación media que en poquito tiempo nos pasan en la tasa bruta de escolaridad terciaria. El Uruguay no ha dado respuestas. Hubo periodos más, menos intensos. Uno podría discutir eso. Yo creo particularmente el periodo más intenso fue cuando lo lideró el profesor Germán Rama. Pero más allá de eso, más allá de esa anécdota histórica, me da la impresión que el Uruguay no ha tenido ni la fortaleza, ni la visión política, ni la visión de ustedes parlamentarios, y lo digo con respeto democrático, de entender que la educación es un fenómeno esencialmente político, societal y educativo, pero que es un fenómeno político. En Finlandia, el Parlamento es el que aprueba el currículo nacional. ¿Y por qué aprueba el marco curricular nacional el Parlamento finlandés? Porque en el currículo nacional están establecidas las principales formas, las principales ideas en que vamos a formar a las nuevas generaciones. Por tanto, me parece que ahí hay una necesidad de revalorizar el diálogo político, técnico y educativo entrelazado. La segunda valoración me parece que es una buena noticia, pese a la situación devastadora de la pandemia. La pandemia nos ha abierto a discutir cosas fuera de la caja en educación. Nunca antes la habíamos, y muchas cosas que previo a la pandemia las veíamos con reticencia, con miedo, hoy las vemos mucho más posibles. Y eso es una oportunidad para Uruguay en el mundo. Y tercera valoración es, creo que esto hay que hacer una militancia nacional, de entender la profundidad del cambio educativo que Uruguay tiene que encarar. Esto no se arregla con proyectos, esto no se arregla con iniciativas aisladas, esto no se arregla con intervenciones separadas o parcializadas, esto se arregla con una profunda transformación integral de la educación y del sistema educativo. El Uruguay no va a responder a los problemas que Rodrigo decía de la escolaridad y la educación terciaria cuando más del 90%, cerca del 90% de los sectores más bajos de ingresos del Uruguay, el decir más bajo de ingresos, no logra cubrir la educación media. Es un país inviable en términos de oportunidades. Y es un país inviable en términos de oportunidades si nuestra prioridad es formar a las nuevas generaciones para un mundo sostenible. Hoy discutimos todo el día sobre sostenibilidad ambiental, social, política, cultural. Entonces, la tercera reflexión es, si queremos realmente formar a las nuevas generaciones para un mundo sostenible, tenemos que encarar una profunda transformación integral de la educación y del sistema educativo. Y el cuarto aspecto, esto no se arregla por más buena intención, y me consta la intención de la ANEP actual y del Ministro de Educación de encarar una reforma integral con un gobierno. Esto es un acuerdo interpartidario para 20 años. Y cometeríamos un gravísimo error en hacer nuevamente un cambio educativo de un gobierno. Piensen por un momento en que la reforma de bachillerato, que tenemos acá al vicepresidente de la ANEP que podrá hablar sobre el tema, piensen que la reforma de bachillerato sea finalmente una vía de entrada para una reforma integral a partir del 2023. Quienes van a tener la responsabilidad de llevar a cabo esa transformación van a ser el próximo gobierno. No importa el color político, ni me importa en este momento hablar de color político, sino que el Uruguay tiene que tejer un acuerdo educativo para 10 o 15, 20 años, y ustedes lo tienen que hacer en este lugar.
Y si ustedes no lo hacen, ¿qué mensaje de confianza le pueden ustedes dar a los educadores de llevar a cabo esa transformación? Y ellos van a tener la incertidumbre de saber, bueno, si gana este, capaz que vuelve para atrás, y el otro. Ya pasó en el Uruguay. Las únicas dos políticas educativas que se mantuvieron en los últimos 30 años en educación, no hablo de educación universitaria, estoy hablando de educación, pero universitaria fueron dos. La escuela de tiempo completo y la universalización de la educación inicial, con muy buenos resultados. El Uruguay logró universalizar la educación inicial en 3, 4 y 5 años. Sin embargo, otras políticas muy importantes, como los centros regionales de formación de profesores, como la reforma curricular de la educación media, fueron discontinuadas por una constelación de factores, de unos y de otros, y de muy distintos bandos y tendencias. Por eso yo creo que hay que tejer un acuerdo político de larga data y también hay que tener una nueva ley de educación aprobada por esta administración, por este Parlamento Nacional. Nuestra ley de educación es obsoleta, es absolutamente pre-mundo disruptivo, es totalmente para otro mundo, es totalmente fraccionada, crea cantidad de organismos, instituciones. Es inviable. Es una invitación a la no gobernanza del sistema educativo, más que a la gobernanza del sistema educativo. Y por eso yo creo que quería decirles esto al principio, porque me parece que es para situar la discusión, y por supuesto no voy a tener tiempo de poder entrar en todas las propuestas, pero sí quisiera darles 3 mensajes en base a estas valoraciones que he hecho. Yo creo que los países que más avanzan en la necesidad de congeniar la coyuntura con mediano y largo plazo, esto es que buscan respuestas educativas pensando en la coyuntura de mediano plazo, y a su vez están abiertos a colaborar con el mundo, van a ser los que van a tener mejor posibilidad de formar un futuro más sostenible, inclusivo y justo para las nuevas sociedades. Es decir, abrirse al mundo, abrirse la cabeza. Eso implica a nuestro criterio una cuestión que me parece clave, que es tomar un dato solamente del mundo, de América Latina, nada más volviendo a lo que decía Rodrigo hoy. Proyectados los resultados de PISA, las pérdidas de aprendizaje en relación a la pandemia son un 37%, solamente en comprensión lectora, ya de niveles de comprensión lectora bajísimos y con altos grados de desigualdad. Fíjense, eso hacia el futuro. Pero hay un dato, estamos haciendo un estudio con Harvard y UNESCO en este momento, que va a ser publicado dentro de un mes, donde mapeamos diferentes innovaciones educativas en el mundo y hemos llegado a algunas conclusiones. Hay buenas noticias. La pandemia, y las hemos sintetizado, no va a dar el tiempo acá para discutirlas en profundidad, las hemos sintetizado en 9 ideas que surgen de analizar lo que ha pasado en la pandemia en África, en Asia, en América Latina, en los países árabes, en Europa, en todos lados. Y estas 9 ideas son, primero, la determinación. El aprendizaje seguro de la pandemia es que es posible pensar un futuro mejor, que es posible reimaginar el futuro y que hay ventanas de oportunidades para repensar la educación y el sistemas educativos. El segundo aprendizaje es la experimentación. Nos hemos abierto a discutir ideas que antes no discutíamos. Currículum, pedagogía, evaluación, aprendizaje, tecnologías, combinar ideas. El mundo se ha convertido en un laboratorio y Uruguay tiene que aprovechar ese laboratorio para repensarse, para repensar la educación y el sistema educativo. El tercer elemento es la transformación. Está más que nunca la transformación sociedad, educación y cultura. La cuarta idea es conectar. Esto es una cuestión de conectar enfoques, ideas y temas. No hay un enfoque único en la educación, hay diversidad de enfoques que uno tiene que conectar e integrar. Una quinta idea es apuntalar a los alumnos y a los educadores como personas. El gran tema de la educación es reposicionar a la persona en su bienestar integral. No hay cambio educativo sin entender a la persona en su singularidad, sin dar una respuesta a sus propias necesidades como ser humano. Reconfigurar roles. ¿Cuánto hemos ganado en este periodo pandémico de reconfigurar el rol de las familias? De acercamiento a las familias, a las comunidades. Hay experiencias formidables en el mundo y en Uruguay también de las familias conectadas con la educación, combinando viejas y nuevas tecnologías, la radio, la televisión, internet, WhatsApp. Es un mundo increíble las cosas que se pueden hacer. Involucrar a diversidad de actores, entender que la educación es un recurso comunitario, no es un recurso intramuros. Se terminó la educación intramuros, no hay vuelta a un mundo pre-COVID. No hay vuelta a una educación puramente presencial. Y quien quiera creer, y quien quiera pasar, y quien quiera decir que es volver a un mundo pre-COVID, está condenando a las nuevas generaciones. Las está condenando porque el mundo de futuro es un mundo híbrido, un mundo de combinación e integración entre presencialidad y virtualidad. Combinar tecnologías, triangular evidencias, enfoques, intervenciones. Yo creo que estamos en ciernes de un renovado paradigma educativo.
Y el Uruguay tiene la posibilidad, o entra en ese nuevo paradigma educativo, o nos consolidamos en la decadencia. Y lo digo con total respeto. Un país como el Uruguay, con las tradiciones sociales que tiene de Estado benefactor y de Estado garante, que tenga un 90% de los niños de los sectores más bajos ingresos, jóvenes, sin egresar de educación media, es una afrenta al país que socialmente fue el Uruguay históricamente, como un país de oportunidades, como un país enraizado en el concepto de un Estado social garante. Entonces, en ese sentido, quiero terminar, a ver si esto va así acá, diciendo que planteamos 6 pistas para transformar la educación, que no las vamos a poder desarrollar, voy a tener un par de minutos, nada más me imagino. Esas 6 pistas para transformar la educación, primero es poner el foco en el alumno persona. Pensar, y hoy de mañana se habló y de tarde también, a la idea de formar a la persona bajo una perspectiva de formación a lo largo y ancho de toda la vida. Y romper con los muros, romper con primaria separada de secundaria, romper con secundaria separada de UTU. ¿Por qué no podemos tener una educación básica de 10 años? ¿Por qué no podemos tener una educación media superior que integre la educación secundaria y la educación técnica? ¿Por qué ningún joven no tiene la posibilidad de poder cursar un estudio en educación técnica y otro en educación secundaria? Ir de un lado para otro y navegar. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Cuál es el impedimento? Seguir trabajando sobre sistemas educativos fragmentados en niveles o sistemas. Si ya nos hemos dado cuenta que los subsistemas separados no nos dan respuesta a los problemas de los jóvenes y los alumnos. La segunda idea es una flexibilidad. Y eso el ministro Pablo ha hablado mucho, largo tiempo de este tema. Flexibilidad en el sistema, flexibilidad institucional, flexibilidad curricular, flexibilidad pedagógica y docente, pero no separadas, integradas. Tercera idea, una educación global, una educación abierta al mundo aterrizada localmente, pero la educación es mirada global con aterrizaje local, cultural y territorializado. Y quiero terminar con dos puntos más. Roles resignificados, esto es repensar el rol de los alumnos, esto habla de los profesores y de la familia, esto habla Schleier y habla también Fernando Reismer, los padres y las madres como coaches del aprendizaje, pensar otro tipo de relación alumno, familia, comunidad. Quinto, hibridación de la educación. Se terminó la educación con un solo enfoque, con una sola propuesta pedagógica. Es un mundo híbrido, no solamente en cuanto a presencialidad y virtualidad, sino en cuanto a enfoques, en cuanto a contenidos, en cuanto a estrategias y en cuanto a recursos. Y finalmente, dejo plantear 2 ideas. Esa hibridación de la educación no nos podría llevar a que Uruguay tuviera modos educativos híbridos y un marco curricular pedagógico docente híbrido de 13 a 18 años, donde cada centro educativo va seleccionando y va ajustándose, va combinando presencialidad y virtualidad en función de su contexto. Y un marco educativo unitario de 13 a 18 años, que rompa con esa dispersión y fragmentación y esos muros terribles que al Uruguay le ha hecho mucho mal, entre primaria por un lado, secundaria por otro lado y técnica por otro, y formación docente por otro. Y segundo, Rodrigo lo dijo con mucha claridad y con mucha valentía, el Uruguay tiene que invertir mucho en conocimiento avanzado, y Gonzalo sabe mucho mejor que yo. Es clave conocer cómo el alumno aprende hoy día, cómo el alumno se relaciona con el proceso educativo, la integrar los conocimientos de neurociencias, de la psicología cognitiva, de la inteligencia artificial, de la ciencia de la educación. ¿Por qué no hacemos un máster pedagógico? ¿Por qué no nos planteamos un máster pedagógico? Un laboratorio pedagógico para el futuro. ¿Por qué no invertimos en tener un laboratorio, un máster pedagógico para... Francia lo ha hecho, Francia lo hizo bajo el gobierno de Macron. Puso en marcha un centro de investigación científica con esta característica al mando de los principales especialistas en neurociencias del mundo, que es Stalinay de Heim. ¿Por qué lo hizo? Para ayudar a la formación docente y a los educadores hoy día. ¿Por qué no hacemos un laboratorio de innovación pedagógica tipo Pasteur? Y tenemos la ventaja de que el plan Ceibal nos da una cantidad de elementos positivos para ese Pasteur pedagógico. Al igual que estamos pensando en fortalecer la ciencia y el avance del conocimiento, como bien decía Rodrigo, ¿por qué no pensamos en poner las baterías en tener un laboratorio, un Pasteur pedagógico para que los alumnos puedan aprender todos? Y termino, para que todos los alumnos tengan, independientemente de su contexto, circunstancia de vida, estilo, tengan una oportunidad real de educarse y aprender. Eso hace a una sociedad equitativa y sostenible para el futuro. Gracias.